Bueno, nuevamente acá nos encontramos en el canal y en esta ocasión con Pato Albacete, Patricio Albacete, jugador también de Manuel Belgrano y de los Pumas, y llegó hasta los Pumas y, bueno, en el exterior, en Toulouse, y en qué otros equipos estuviste. En ese fue la mayoría. Sí, en Toulouse estuve 11 años, estuve en Po 2 años, en Colomiers 1 año, que fue cuando llegué a Francia, y terminé en Racing 92, un año más. Bueno. Pato, contame un poquito, ¿cuándo empezaste? ¿Vos fuiste al colegio del club? Yo fui siempre, toda la vida, al colegio Manuel Belgrano. Sí. Mis hermanos más grandes, yo soy el quinto hijo de una familia, tengo 4 hermanos más grandes, 2 hermanas y 2 hermanos. Mis hermanos, los 2, iban a Manuel Belgrano, así que bueno, yo también, como toda la familia, fui a Manuel Belgrano. Y los 2 habían jugado al rugby, así que bueno, fue también un poco por ellos y por mis amigos que arranqué. Y arrancaste ahí desde chiquito, entonces en el colegio. Sí, yo arranqué. No, club. Para el colegio, ¿estaba? ¿El club no estaba? No. ¿O siempre estuvo el colegio y el club? No, siempre estuvo el colegio y el club, por lo menos en mi etapa, ¿no? Así que eran separados, si bien, bueno, el club estaba apoyado por los hermanos y la idea era que sea una continuidad un poco de los valores que se transmitían en el colegio. Como Newman, como Champagnat, como... Pero recibíamos chicos que podían venir de otros lados sin ningún problema también. A eso voy, no tenías que ser exclusivamente del colegio. No era cerrado. Exacto. Así que bueno, y arranqué ahí a los 8 años, hasta los 10, porque mi división, la 81, se disuelve, pues no había casi chicos que jugaban. Había muchos que jugaban de esa camada, que jugaban en el colegio, que jugaban en el BAC o en SIC o en otros lugares por padres, por hermanos, etc. Se quedó el colegio, pero tus compañeros de clase jugaban en otros clubes. Exactamente. Había un montón que jugaban, creo que había como 6 que jugaban en el BAC, ponele. Bueno, pasó mucho eso y después también el rugby no era tan popular en el colegio. La verdad que se le daba mucha más bola al fútbol, como pasó siempre. Y bueno, y había muchos que se dedicaban al fútbol, que les gustaba el fútbol. Sí. Más el fútbol tenía el colegio participaba en torneos de fútbol. Participaba en intercolegiales, etcétera. Después tenía hasta una liga para veteranos, ex alumnos del colegio. Entonces estaba como mucho más armado el tema del fútbol. Y además todo bajo el paraguas de los curas. Exactamente. De los hermanos. Sí. Bien. ¿Y a qué edad llegaste a primero o cómo fue ese cambio? Porque calculo yo que como la gran mayoría, cuando llegás a cuarta división, M17, M18, ya empezás a perfilarte porque la división de arriba siempre hay huecos para llenar. ¿Cómo fue esa etapa? Mirá, bueno, yo desde los 10 que se disuelve esa división hasta los 14 dejo de jugar al rugby. ¿Y qué hacías? Hacía un montón de deportes, se jugaba en el seleccionado de fútbol del colegio, nadaba para el colegio. Todo dentro del colegio. Hacía básquet y vóley, el seleccionado de básquet y vóley en el colegio, o sea, me encantaba hacer deportes. Era federado de tenis también, jugaba para Cuba. Mi viejo es vitalicio de Cuba, de toda la vida. Falleció mi viejo hace 2 meses, así que... Pero fue vitalicio de Cuba y por lo cual toda la familia éramos socios de Cuba siempre. Y sin embargo mis hermanos jugaban en Manuel Belgrano, ¿viste? Nada que ver. ¿Nunca se te cruzó ir a Cuba tampoco? Porque tampoco eras habitué de Cuba, ¿no? Iba muchísimo a la sede de Palermo a hacer deporte, todos los fines de semana. Pero... ¿Y a la otra la tenés acá al lado? No, este es el Jockey Club. También está la de Viamonte. La de Viamonte, sí. Pero sí, ¿no? Iba muchísimo a hacer otros deportes, a jugar al fútbol, al tenis. Me la pasaba haciendo deporte, pero dejé de jugar. Y a los 14 pasa algo increíble, que bueno, yo venía en una etapa de rebeldía mía. ¿Qué rebeldía? ¿Con los curas? Sí. ¿Con los otros deportes? Qué sé yo, había... Una lucha, digo. No, sí, un poco de rebeldía me mandaba cagadas en el colegio y ese tipo de cosas. Y entonces mi vieja un día, ellos iban de viaje a verlo a mi otro hermano que ya vivía en Estados Unidos, se encontraban y se iban a hacer un paseo por Europa. Y se iban como 1 mes y medio.
y me dejaban solo a mí con mis hermanos. Entonces, En penitencia. en penitencia. Entonces se fue recaliente, pues yo venía haciendo cualquier cosa y un día me tenía el pelo de locura desde chico, de tonto, ¿viste? Sí. Y antes de irse me dice, me va a buscar al colegio, me lleva a la peluquería, lo hace al peluquero raparme y se van de viaje y le dice a mi hermano que siga a todos lados. No quiero que haga nada sin que vos no lo controles. Y mi hermano en ese momento estaba entrenando, mi hermano ya jugando en primera, estaba entrenando la M15 del club y me dice, bueno, pibe, cambiate, vamos a entrenar. Estamos Claro. está de penitencia. Y ahí arranqué de vuelta y me recontracopé, me hice de amigos enseguida, muchos chicos O sea, del colegio. cumpliste con la penitencia. Cumplí con la penitencia y mirá, terminó bien la penitencia. Sí, pero la rebeldía esa era, me metieron en cana, estoy en cana. Sí, bueno, pero fue re lindo. Divertida. Fue re linda la historia y empecé a ir con mi hermano. Él entrenaba nuestra división y después se quedaba entrenando con la primera. Y vos te quedabas ahí hasta... No, yo me volvía, me mandaban con el viejo de un amigo que me tenían en capilla. Ah, Y me mandaban con el viejo de un amigo para casa que se asegurara que entre, qué sé yo. Así que así arranqué de vuelta y después se dio todo muy rápido, porque yo en realidad ahí en M15 era un año más chico, tenía 14, pero cuando tenía edad de menores de 17 ya estaba jugando con las menores de 19. Y jugué un año en menor de 19 y ya después al otro año, a los 18, ya pasé a la primera, plantel superior. ¿Cuántos años jugaste en la primera? Y después, antes de irme, jugué 3 años. Ah. 3 años acá. ¿Y cómo anduvo el club en esa época? Fue una época re linda de Manuel Belgrano porque, bueno, empezamos realmente a pelear. Si Manuel Belgrano siempre fue un club de segunda, sí. Y la verdad que peleando el descenso para tercera la mayoría de los años. Y esos años estábamos peleando el ascenso a primera. Ah. Yo el último año que me fui, de hecho empatamos con Banco Nación en Corupá, que si le llegamos a ganar, ascendíamos a primera. Si le ganábamos por más de 7 puntos, ascendíamos. Y empatamos. Y increíble igual porque llegábamos a ascender y nos mataban porque éramos el jueves antes de jugar contra Banco Nación entrenando, éramos 25, ¿entendés? Bueno. No pasa. Una locura. Son épocas donde de escasez. ¿Hoy es otra cosa o no? ¿Cómo está el club? No, hoy hay mucho más chicos, la verdad. Yo tuve la... ¿Se han asentado allá en Nashville? Sí, están, ¿no? Estamos ahí un poco todavía con el recambio, ¿no? Que es un gran tema del club, es difícil. Porque, bueno, si bien el club está hermoso y creció un montón y está el barrio ya con un montón de casas armadas atrás... bueno, gente que va a pasar el fin de semana. Estuve una vez, pero no, todavía estaba en el armado. Claro, no, si vas ahora, Martín, es espectacular. Creció todo re lindo, el hockey se desarrolló un montón. Hay como el hockey, 4 tiras de hockey. Tuve que lo meten, nos matan. Son más ordenadas las chicas, tienen todo al día. No, nos matan, nos dan 10 vueltas. Pero muy bien, así que está re lindo el club, re lindo. Creció un montón y sí, hoy cuentan con poner un plantel, te diría, casi de 80 jugadores más o menos regulares. Bueno, estamos escaso para estar en primera. Nosotros que estamos en primera A, tenemos, no sé, como 120 más o menos, 120 jugadores y casi subimos al top 14. Sí, sí. Yo digo, no podemos subir, te agarran el top 14. Newman tiene 240, Cuba ni hablar, sí, hay mucha diferencia. Son mucha diferencia, no podés aguantar la temporada que volvés con un hospital. Terminás no, además me impresiona lo que entrenan acá. Ah, sí. Porque la verdad que están entrenando, no sé, 4 veces por semana, fierro. Yo digo, ¿cómo hacen? Claro, es amateur. Bueno, es un poquito ahora que terminaste tu etapa de jugador de Manuel Belgrano, contame cómo fue la decisión un poco para irte afuera, cómo te llegó, a dónde empezaste allá. Mira, yo venía, Martín, jugando en los seleccionados juveniles, jugué 2 años de Pumitas y jugué 2 años de menores de 21. El ruso Sanz, un año que a mí me tocaba, me llamó el segundo año mío de los Pumitas, que fui capitán. Él me llama para el menor de 21 y yo me acerqué a hablar con él, donde yo siempre lo revaloro esto porque él, viste, un tipo de palabra, muy respetuoso conmigo siempre. Le dije, mirá, Russo, tengo un problema, si a mí mi viejo me paga la facultad,
si yo ya me fui con los Pumitas, me dejaron también. Si me vuelvo a ir a mitad de año, 2 meses, pierdo el año, mi viejo me mata. Y la verdad no sé, pero no te quiero decir que no quiero que te enojes, no quiero que lo tomes como me pasa esto. Y el ruso estuvo excelente y me dijo, Pato, te agradezco que me lo hayas venido a decir, estoy de acuerdo con tu hijo, no hay nada más importante que los estudios. Anda a estudiar, si el año que viene estás en un buen nivel y te mereces que te llamemos, te vamos a llamar. Y fue así, y al año siguiente me llamó y me entrenó. ¿Los estudios? Y los estudios, bueno, en ese momento no llegué a terminar porque me fui a Francia antes, hice 3 años. ¿De qué carrera? De administración de empresas. Y bueno, me terminé yendo a Francia porque por los seleccionados juveniles, donde me veían y cada tanto venía alguna gente y me ofrecía. Y yo en algún momento no me sentía todavía preparado para irme, hasta que, bueno, jugué mi último año en menores de 21 y dije, bueno, es ahora, o me tengo que poner a laburar en serio, estudiar en serio, o, bueno, es la chance donde puedo, todavía soy chico, tengo la oportunidad de probar, y que todavía no había muchos jugadores que se habían ido, entonces era ¿Año? Mucho interrogación. Esto fue en el 2003. Y en el 2003 me terminé yendo. Yo creo que 2003, yo digo, a partir del Mundial 99 empezaron a irse para allá. Exacto. Recién porque, claro, superamos la etapa clasificatoria, los Pumas empezaron a ver el equipo argentino. Y a partir de ahí sí empezaron a arrancar. ¿Y dónde arrancaste allá? Yo arranqué en Colomiers. Ahí en ese momento pasaban dos cosas bastante importantes. Yo no tenía pasaporte comunitario y en ese momento solo permitían 2 jugadores extra que no tuvieran pasaporte comunitario dentro de los 22 que jugaban. Había tenido una propuesta de esta francesa, había tenido una propuesta de Biarritz, que me había venido a hablar el presidente Marcel Martin en ese momento. Pero ¿qué pasaba? En Biarritz, por ejemplo, tenían 2 extranjeros. Uno era Joe Raff y el otro, 2 australianos, jugadorazos, 2 cracks, que sabía que si yo iba, salvo que ellos estuvieran lesionados, no iba a jugar. Y mi intención era ir a un club donde tuviese minutos de juego. Y en Colomiers, lo que pasa es que justo el entrenador de menores de 21 de Colomiers, el entrenador de Colomiers de 3/4 fue el entrenador de Francia menores de 21. Nosotros jugamos en el menor de 21 en Francia, Argentina. Yo fui capitán, yo era capitán ese año, jugué en contra de ellos. Enfrente estaba Thierry Dusotoir, que termina siendo un gran amigo. Y ese entrenador lo contacta a un agente y le dice, che, me interesa Albacete. Y bueno, ahí se termina firmando unos meses más tarde, nos ponemos de acuerdo, qué sé yo. Y lo que me interesaba de Colomiers era que me daban tiempo de juego. Yo sabía que, bueno, si me ganaba, no había ningún otro extranjero, no iba a tener problemas de cupos, de nada. Si yo tenía que ir ahí y ganarme el puesto. Pero si me ganaba el puesto, iba a poder jugar en cualquier momento. Y bueno, ahí bueno, por eso me interesó Colomiers y terminé firmando con ellos. Tu llegada, porque de alguna manera para poder presentar esto, ¿cómo fue tu llegada y dónde te alojaste? ¿Cómo te trataron? ¿Con quién fueron los contactos? Porque el llegar, salir de acá, irte para allá, sí, el juego todo bárbaro, entrenábamos, pero a ver, te tenías que acomodar. ¿Fuiste solo? Fui solo. Fuiste solo. De ahí en más, viste, había que arrancar. ¿Había algún otro, encontraste otro par, me refiero a algún otro argentino ahí dando vueltas para...? Es verdad lo que contás es tal cual. Se me vienen imágenes a la cabeza cuando me hacen las preguntas. Sí, fue una etapa con un montón de incertidumbre, ¿no? Y sí, yo no hablaba francés. Otra que se me escapó. No hablaba francés. El agente que me había escrito, más que por mail, no lo conocía. No tenía ni idea quién era, nunca. Entonces, estaba hablando con un tipo que me podía estar mintiendo o contando cualquier cosa. Pero ¿cómo llegaste allá? ¿Te tomaste el avión, te bajaste? Finalmente llegás a Finalmente voy con mi viejo a firmar. Me mandan 2 pasajes del club, qué sé yo. Le digo, quiero ir con mi viejo. Me dicen, tranquilo, nosotros le invitamos a tu viejo. Bueno. Y fuimos a Colomiers, fuimos a Toulouse. Llegamos a Toulouse, Colomiers que queda al lado de Toulouse. Es como Vicente López de Capital. Para que te des una idea. Así que, bueno, nos tomamos un taxi, llegamos al club.
Ahí lo conozco a mi agente que aparece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi viejo lo saluda. Y ¿Idioma? él hablaba español, el agente, y había por suerte, un dirigente de Colombia que también hablaba bastante bien español. Mi viejo se va con el agente y el presidente y este dirigente a firmar el contrato, que él ya sabía todo lo que yo había visto, ya lo había visto con él. Y yo, mientras me agarro otro tipo, que no hablaba nada, ni de inglés, yo hablaba inglés o español, él no hablaba nada. No, y los franceses, el inglés no. Nada, no les gusta, pero No, los odian a los más hablemos de principio, porque el sur de Francia, por España o los vascos, sí. Sí, ahí sí más o Ahí menos. sí, pero el francés, contra el inglés, odio. Y así que nada, me llevó a ver, bueno, dónde me iba a quedar, el departamento, el auto que iba a tener, porque tenía un contrato con Renault. Bueno, re bien, así que salí re contento. Llegué de vuelta al club, después de un rato largo, fuimos a comer, qué sé yo. Mi viejo terminaba de negociar con el presidente y mi viejo, doctor en economía, contador, o sea, tiene mucha idea de esos temas. Y cuando salió, mi agente me dice, nunca vi a alguien negociar como tu viejo. Me había negociado los impuestos, que paguen menos el año que viene, ¿viste? Imagínate otro chico como vos que llega ahí y dice, tiene que firmar el contrato, que no tiene a su viejo, no tiene una ayuda así, le hablan en ruso. Sí, es complicado. O sea, ¿qué pueden sacar? Es complicado. Hoy lo que sí hay más es mucho más control sobre los agentes. En ese momento, como que cualquiera decía que era agente, hoy no. Los agentes, la federación tiene una cantidad limitada de agentes donde les dan un carnet. Ese carnet, de cierta manera, te da seguridad de que realmente... Y otra cosa que se hace en rugby, que no sé cómo es en fútbol, es, por ejemplo, yo a mi agente no le pagaba la comisión. No salía de mi dinero, sino que yo cuando iba a firmar con el club, decía que mi agente había trabajado con él. Obviamente el club ya sabía, porque estaban negociando con él. Y cuando nos sentábamos a firmar el contrato, claro, el club le pagaba la comisión a la gente. Eso lo hacen para que no haya temas justamente de abuso. Hoy está muy regulado eso, en ese momento era más complicado y sí me ayudó muchísimo lo de mi viejo, ni hablar. Sí, seguro. Ni hablar. Y bueno, después me volví 2 meses acá a Argentina y me fui a hacer la pretemporada ya con Colomier, porque yo no sabía si iba a ir al Mundial todavía del 2003 o no. Finalmente me terminan llamando para el Panamericano, que jugábamos con Canadá, Estados Unidos. ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa ahí cuando vos tenés el contrato ya firmado y esos espacios donde entran los Pumas, cómo se lo manejás en el contrato? Porque vos decís, yo firmo por la temporada. No, pará. La temporada sí, pero Pumas o Sudamericano o lo que sea. Es un tema que es también una negociación. ¿Le hiciste vos o le hizo tu viejo? No, en ese momento, bueno, que sigue estando, era el artículo 9, que obligaba a los clubes a ceder a los jugadores a sus seleccionados. Sí. Ahora, hoy por ahí eso cambió. ¿Por qué? En ese momento nosotros jugábamos, salvo los mundiales, Martín, jugábamos 3 test match en noviembre y 3 en junio. Chau. Entonces... Ni hablé de nuestra época, jugamos 2 por año. Claro. Entonces, como que los clubes, que te vayas a jugar o no, ya tenían jugadores, algunos del equipo de Francia, que pasaba lo mismo, y no tenías el 6 Naciones, entonces no había mucho problema de cesión. Al contrario, para un club como Colomier, que era un club chico, tener nombres, claro, un tipo internacional estaba bueno. Pero claro, entiendo que hoy debe haber mucho más problema al momento de firmar, porque de repente los chicos creo que los chicos tienen bastante problemas con eso de la liberación. Además, la regularidad, la cantidad de partidos que terminan jugando, ¿viste? No paran nunca. Algunos no paran nunca. Hoy lo limitan eso, por suerte. Viste que hoy pusieron un tope de 30 partidos. Ahora sí. Pero es verdad, nosotros, no sé, yo sé que he jugado 45 partidos por año. Durante varios años. Sin descanso, ¿viste? Exacto, no descansas nunca al final. Bueno, llegaste a Colombia, te metiste en un departamento solo. Sí, señor. ¿Con quién te relacionaste ahí? Lo primero que hice... hacer algún amigo, por lo menos es tu compañero de segunda línea. No, sí estaba acompañado, porque estaban Seba Rondinelli y Diego Gianantonio. Que Diego Gianantonio llegó al club y a los 2 meses lo prestan a Perpiñán
Así que se fue a Perpiñán. Ese año él terminó jugando la final del campeonato. Increíble. Con Perpiñán. Se fue de Colombia, donde jugaba poco, y terminó increíble, la rompe toda. Así que el mejor cambio que tuvo él, y nos dejó a Seba y a mí solos, que nos hicimos la verdad que muy amigos. Me dio una mano enorme Seba, yo siempre lo... ¿Hablaba francés? Hablaba francés perfecto, la mujer también. ¿Pero hace cuánto estaban ahí? Y él había jugado mucho en Italia y ya en Francia había jugado en Grenoble y ya estaba en Colombia. Así que hacía como 5 o 6 años. Y lo primero que tenés que hacer cuando llegas allá, por lo menos aprender el idioma. Así que, idioma? Exacto. Profesora particular 2 veces por semana, antes del entrenamiento o entre los entrenamientos. Y después, lo primero que hice fue comprar una computadora, una laptop para estar en contacto, en ese momento el Messenger o el mail, qué sé yo. Y estaba en contacto con mis amigos y mi gente, que eso me reconfortaba, ¿no? Y mucho tiempo. Extrañaba un montón. Y sí. Al principio creo que le debe pasar a todos, extrañas un montón. ¿Cuánto tiempo muerto tenías así como eso donde decías te conectabas con la computadora? Porque vos entrenabas ¿cuánto? ¿Todos los días? En esa época, como arrancaste, eran todos los días. Entrenábamos todos los días, doble turno, salvo el día del anterior al partido que teníamos nada más la mise en place. Sí. Después nos íbamos a concentrar o viajábamos al hotel donde tuviésemos el partido, la ciudad donde tuviésemos el partido. La otra es, una cosa es jugar de local y la otra cosa es jugar de visitante. Claro. Eso... partidos que sé que en Francia sé que son a muertes y hay que pasarla. Bueno, eso también lo aprendí cuando yo llegué también, me acuerdo, yo no juego, pues enseguida hago la pretemporada, me voy al Mundial y vuelvo después del Mundial. El campeonato ya había empezado, el colombiano había arrancado muy bien, había perdido 1 de local ya. Y entonces, como que para todos los franceses era perder de local, ¿no? Sí, yo decía, pero boludo, ¿cuál es la diferencia? Si sos mejor, ganás de local y de visitante. No, hay una gran diferencia. No, ya vas a ver, pero por favor, ¿cómo me vas a decir si sos mejor y jugás bien? Ganás? Bueno, primer partido que juego yo oficial, jugamos contra Clermont en Clermont, con Colomier, nos comíamos 40 seguro, ganamos. Salimos del partido. Los dirigentes, los entrenadores, el staff, todos llorando, no habían ganado nunca en Clermont. Y yo le decía, pero pará, parece que ganamos la final del mundo, ganamos un partido, nos faltan 75. Y me dice, no, que no entendés, ya te vas a dar cuenta. Y tenía razón, en toda mi carrera, nunca más gané en Clermont. Fue el único partido que gané en Clermont. Se pone muy bravo y la cuesta, ¿no? Increíble. Recibís y... Sí. Es una linda lucha, Exacto. Pero sé que de visitante estás en el horno y de local se da vuelta la tortilla. Sí, lo que pasa también muchos jugadores, por lo menos en ese momento, y ya creo que no pasa tanto, era como que jugaban de visitante y de repente le dolía, se habían contracturado el día anterior, le dolía la rodilla, como que se empezaban a bajar los soldados, ¿viste? Decía. Es de alguna manera lo que escuché muchas veces, no sé por ahí hasta Serafín en esa época, viste, Serafín iba para adelante y lo mandaban al frente siempre, y es un poco eso, el pilar del otro lado, pero no sé si por ahí el jugador argentino quiere jugar todos los partidos. Sí, no me dejes, vine a jugar. Yo creo Está que sí. Lastimado y todo, querés seguir adelante. Eso es lo que yo creo que es lo que valoran de los argentinos en todos lados, en todos los clubes, en los países. Por eso, no sé, yo los comentarios que leo de los chicos, por ejemplo, están jugando hoy, todos comentarios buenísimos del nivel, de la actitud, de la forma de entrenarse, y creo que el jugador argentino siempre se caracterizó por eso, ¿no? Porque de alguna manera creo que lo vivimos, lo seguimos viviendo como una pasión, como algo amateur, y no lo vemos tanto como un negocio, como que tenga una limitante, porque no sé, de visitante, me duele la rodilla, ¿viste? No quiero jugar contra este allá, porque la voy a pasar mal. Eso es, creo que, la cabeza de allá de nosotros. No. Bueno, desde nuestra época, nosotros jugábamos rotos. Primero que no teníamos cambios en nuestra época, así que no podíamos salir. Roto y todo, tenías que seguir en la cancha. Pero bueno, hablaste del 2000, llegaste a Colomiers, estuviste 2 años. Tuve 1 año. El club tuvo un problema ese año bastante complicado. Tuvo, además de las dificultades deportivas, un problema, bueno,
con tema de presupuesto del club. El club estaba medio corto para llegar al presupuesto. Vino un sponsor que dijo que él iba a poner y qué sé yo, y que por eso se iba a quedar con la mayoría de partes y pasaba a ser presidente. Y ese sponsor que dijo que iba a poner, no solo no puso, sino que robó del club y hubo una doble retrogradación del club de primera, de top 16 a tercera. Yo tenía una cláusula en mi contrato que si el club descendía quedaba libre. Y bueno, por eso terminé firmando en Po. Tuve otras propuestas, pero elegí Po. ¿Por qué? Porque lo entrenaba Lorán Rodríguez. Rodríguez. Que, claro, yo lo veía jugar, me acuerdo. Tercera, segunda, terrible. Exacto. Era el de la cabeza, tenía una magotea. Sí, vos jugaste muchas veces contra él. Un animal. Sí. Y había salido campeón de Francia con Biarritz, entrenando a Biarritz con Patrice Lagisquet. Así que. El Blanco también estaba ahí. Claro, exacto. Y sí, un equipazo tenía. Sí. Y bueno, me interesó. Bravo los vascos. Sí. Los vascos. Sí. Muy bravo. Me interesó el club por él. Así que me terminé decidiendo por Po. Ahí jugué un año y tuve después, al final de ese año, me tuve que operar la rodilla. El segundo año no jugué ni un solo partido porque me tuve que operar 2 veces la rodilla. Estuve 15 meses sin jugar, 16 meses sin jugar. ¿Año? Eso fue antes de llegar a Toulouse, en el 2005. Temporada 2005-2006 no jugó ni un solo partido. Pero yo, como había arrancado bien en Po el año que jugué, en ese momento me vino a buscar Toulouse y me hizo firmar un precontrato. Entonces yo ya sabía que me iba a Toulouse. De hecho, la segunda operación que tuve de la rodilla fue con un cirujano en Toulouse, enviado por el club. Está bien, ¿cómo fue ese trato de tu lesión? ¿Te atendieron? ¿Te ayudaron? ¿Hubo un apoyo? Porque vos al final, ¿qué hacías todo ese tiempo? ¿Te viniste a Buenos Aires? Sí. ¿Te quedaste allá? No, ¿Estabas solo? Fue re complicado también, sí. No, me dejaron venir acá, me operé con Mario Larraín, que me operó perfecto. Después con él me seguí operando hombros, todo, así que creo que tengo un abono ya con Mario. Es un genio, siempre me trató muy bien y me operó 10 puntos. Me dejaron quedarme acá 1 mes y medio y después me volví a Francia ya para hacer la rehabilitación con el club. Y sí, me mandaban a una clínica. Por ejemplo, estuve 2 meses en una clínica donde te tenés que acostar a las 10 de la noche, arrancás a las 7 de la mañana con kinesiología, trabajo de reatletización. Una rehabilitación. Sí, en Capbreton, donde han ido, por ejemplo, a recuperar jugadores como Ronaldo, el Gordo, gente muy reconocida que parece que trabaja muy bien. Me mandaron ahí como 2 meses. Bueno, y después entrenando un poco con el club. El tema es que cuando ya tenía que volver a jugar en 1 mes, ya venía corriendo bien y todo, me empieza a molestar la rodilla. De vuelta. Che, qué raro. Me dice, no, quédate tranquilo porque estás forzando más, ya estás pronto a volver, entonces es normal. Y no, me jodía. Y al final yo me había operado de una fibrosis en el tendón cuadricipital, me tuvieron que hacer una limpieza del tendón y me sacaron también un pedazo de rótula que me raspaba. Y cuando iba a volver me tuve que operar el tendón rotuliano, que le había pasado un poco lo mismo. Así que nada, finalmente esa molestia, terminé haciendo estudios y me tuve que volver a operar. Y bueno, fue un drama, ahí sí fue un drama. Estuviste 1 año y medio, ¿deciste? Sí, más o menos. 16 meses. Bueno, pero ese tiempo muerto, estabas operado, la atención o la compañía o todo eso es 1 año y medio, no son 2 o 3 meses. Solo pensaba el otro día con Malía, con la lesión que se rotura del ligamento, y dices, son 7, 8 meses afuera, No, tenés que tener una cabeza tremenda, la verdad que sí. Yo tenía 24, 25 años, estaba en un momento donde me sentía muy bien, donde sentía que estaba progresando, que podía dar más y estas lesiones, la primera no me la tomé tan mal, dije, yo soy un tipo optimista, o sea que dije, che, pará, voy a aprovechar esta primera lesión, 6, 7, 8 meses, para laburar en mi físico, en la parte de arriba y en volver mejor. Entonces
volver fuerte, ganar peso, bueno. Y me mentalizaba con esas cosas. Lo que me mataba era, sí, un poco la soledad, porque estás un poco apartado de todo el grupo, porque están preparando sus partidos, porque se van a concentrar y vos no, porque, bueno. Pero bueno, tenés por otro lado cumplir obligaciones con el club, ya sea con sponsor, con ese tipo de cosas. Tu rehabilitación, que estás todo el día, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, después llegar a casa, no sé, volví a tocar la guitarra. Tiempo solo para tener que ocupar. Leía un montón, me encanta leer, así que leí un montón. Y bueno, en los momentos que estaba solo, me iba a nadar muchas veces para seguir la rehabilitación, qué sé yo, me concentraba en hacer cosas que me interesaran fuera del rugby y que aprovechar ese momento para hacerlo. Y después de esos 15 meses arrancás con Toulouse. Claro, ya arranco la pretemporada con Toulouse, directo. Que también llegaba a Toulouse con una interrogación enorme, porque una incertidumbre, todos decían, che, este pibe hace 15 meses que no juega. Lo compramos, firmó 3 años, hace 15 meses que no juega, 16 meses, ¿con qué nos vamos a encontrar? Entonces, yo recuerdo que ese verano, que cuando se corta el campeonato, generalmente todo el mundo vuelve a Buenos Aires, se va de vacación. Yo me quedé todo el mes entrenando solo en Toulouse. Claro, no me conocía nadie todavía en el club, solo me conocía tenían un portero. El portero del gimnasio. El portero del gimnasio que me abrían para que vaya a entrenar. Imagínate, no había nadie en agosto, o sea, era julio, poner que sea junio. Tenemos, por lo general, junio, julio, las vacaciones, ya en agosto, mediados de agosto, empezás a entrenar de vuelta. Y ese mes me quedé yendo todos los días al club, hacía fierro todos los días, me iban a dar una pileta cerca y a la tarde me iba a correr, me habían dejado para hacer fartlek y distintas cosas. Me mató porque ahí sí que estaba solo, pero bueno, tenía la motivación de llegar a Toulouse y decir, che, pará, yo voy a llegar al primer entrenamiento en el grupo cuando estén todos muertos y yo voy a estar volando. Y bueno, fue lo que pasó. Llegamos a la pretemporada, la verdad que llegué bien físicamente, gracias a Dios, la rodilla siempre había que hacerle un par de mimos porque a veces te molestaba y a veces no. Pero me acuerdo que me pusieron a correr. Sacarla de la cabeza. Claro, exacto. No pensar más. No pensar más. Y acostumbrarse a vivir un poco con el dolor, ¿no? Y me acuerdo, empecé a correr con las primeras y segundas líneas. Toulouse hacía una preparación muy de atletismo. Entonces hacíamos pasadas de 1000, 1500, 400, así. Y yo venía con los primera y segunda línea y le sacaba una vuelta a todo. Y me pusieron a correr con los tercera línea, tipos como Jean Bouillou, Gregory Lambolé, que corren un montón y le seguía el ritmo a la par. Y bueno, sé que en ese momento como que Guino Ves le dijo, bueno, pará, no estaba muerto, por lo menos se la banca. Y bueno, creo que fue un buen comienzo. Ese primer año en Toulouse, ¿cómo anduvieron? ¿Estás hablando ya de 2006? 2006, sí, 2006-2007. Fue un año medio traumático para Toulouse, porque el año antes de que yo llegue habían perdido la final del campeonato contra Biarritz por 40 puntos. Casi de enfrentamiento del barrio, porque Toulouse y Biarritz no están muy cerca. ¿A dónde está Toulouse? ¿A dónde está Toulouse? A 3 horas. Toulouse está en el sur, digamos, centro. Suroeste, pero es... Biarritz está bien contra España y en tenés 3 horas más o menos de diferencia, de uno del otro. Sí. Si bien están cerca, tenés 3 horas más o menos. ¿Y la final esa dónde se jugó esa final de Toulouse y Biarritz? Siempre en Stade de France. Siempre en Stade de France. En Stade de France. Y bueno, y ese año, entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, Thierry Sotor, la final la jugó para Biarritz y él ya había firmado con Toulouse. Entonces, después de Colomiers, yo me fui a Pau y Titi se fue a Biarritz. A Biarritz. Él jugó en Biarritz, salió campeón con Biarritz, pero firmó con Toulouse. Y yo después de Pau firmé con Toulouse. Y nos volvimos a encontrar con Titi en Toulouse. Bueno, tenías un ladero. Sí, ahí, pero era difícil porque si bien después seguimos en contacto, yo cuando estaba en Colomiers, con Titi hablaba un poco en inglés, un poco, pues todavía yo no hablaba bien francés. Entonces fue como
redescubrirlo, ¿viste? Arrancar de cero. Bueno, para arrancar, y bueno, pero tenías un laderito ahí al lado tuyo que ya lo te conocías y para practicar el francés por lo menos. Estaba el Oma Para todo también, el resto, el Omar Hassan, así que eso también espectacular. Siempre llegar a cuando era el argentino más Omar fácil. se quedó ahí instalado. Omar sigue allá. Qué grande. Es un genio. Sí. Tipazo, gran tipo. Bueno, nada, y ahí nada, arranqué ya a jugar con Toulouse, en Toulouse, con Tití, un año complicado para Toulouse, hubo mucho cambio por la final que perdieron, entonces el año que llegué yo, por ejemplo, no teníamos día libre en la semana, siempre, por lo general hay un día libre, que puede ser el miércoles o el jueves según las organizaciones de los equipos, y nosotros ese año no tuvimos día libre, era lunes, doble entrenamiento, o sea, siempre 2 entrenamientos más gimnasio, martes igual, miércoles igual, el jueves mañana teníamos gimnasio y entrenamiento, viernes teníamos la mise en place antes del partido y domingo recuperación obligatoria. Regenerativo obligatorio, que nos hacían ir en ese momento, Toulouse no tenía las instalaciones que tiene hoy, y nos hacían ir a un tipo spa, unas piletas termales, agua fría y caliente, frío, calor, todas esas cosas. Y obligatorio, así que fue tremendo, una carga de laburo impresionante. A mí me sorprendió. Y lo que decían los preparadores físicos de Toulouse es: quédense tranquilos, van a sufrir estos primeros 4 meses, pero al final de temporada van a volar. Y fue un poco lo que nos pasó. Sí, fue un poco lo que nos pasó. Ese año, bueno, terminamos jugando la semifinal del campeonato, perdimos. Pero bueno, terminó siendo un buen año, a pesar de los primeros 4 meses que fueron duros. Y bueno, ya después vino el Mundial, ¿no? Sí, claro, viene el Mundial 2007, cuando te retirás de Toulouse, termina la temporada 2006-2007 y vos empezás con los Pumas. Ahí. Exacto. Pero ya en esa época ya los Pumas iban allá, o sea, nacieron en campus allá. En Europa me refiero, no sé si en París o dónde, pero ya hicimos alguna vez. El Tano Lofreda, ¿no? Sí, con el Banana. Sí, exacto. Hemos hecho algún campus en París. También alguna vez nos prestaron Marcoussis, los franceses, ¿te acordás? En ese momento, cuando estaba Bernard Lapasset como presidente, que hemos hecho también algún campus ahí. Y después nada, ya hicimos por primera vez la preparación en Pensacola ese año. Que fue la previa al Mundial 2007, donde la verdad que se hizo una preparación muy buena, muy organizada y con un sistema de entrenamiento que para ese momento era novedoso. Sí, mucho físico, mucho la parte física, para poner a punto bien la parte física. Bueno, vos venías afilado de Toulouse y eso, ¿no? Sí, qué sé yo, pero era una preparación completamente distinta, porque en Toulouse era más, en ese momento, hoy cambió un montón, pero era mucho de atletismo. ¿Viste? Correr mucho distancias largas, fondos, pasadas. Anaeróbico. Pero te mataba, no sé, de repente hacíamos 1 hora y media de pasadas en la semana. Era una locura de carga de entrenamiento. Pero bueno, en ese momento ellos lo preparaban así, y es verdad que después cortaban a fin de año y sentías que... Lo que pasa es que te costaba mucho mantenerte durante esos 5 o 6 meses de carga performante. ¿Viste? Había que descansar, había que recuperarse. Exacto. Llegaste al Mundial, la preparación en Pensacola, después estuvieron como un tiempo antes del Mundial en Francia, donde jugaron unos partidos amistosos antes de llegar al Mundial. No sé, con equipos raros, no sé, yo no me acuerdo. Jugamos con Luxemburgo. Jugamos con Bélgica, reforzado por algunos franceses, y jugamos con Gales, esos partidos previos. Que ahí pasa el Gales, lo del negro Gaitán. Pasó lo del negrito. Exacto. Y después vino Bélgica. Pasó lo del negro Núñez Piosek. Y el negro Núñez también se lastimó. Creo que el negro Núñez Piosek. Sí. Iba Fede. Y ahí aparece Fede. Exacto. Bueno, nada. Y jugamos contra Gales, perdimos, jugamos mal. Y contra Bélgica, y no perdimos de milagro, jugamos mal también. Así que llegábamos al primer partido con Francia. Con Francia. Muchas inauguración de Mundial. Sí. Todos conocidos, o sea. Yo jugaba con
10, 12 jugadores de Francia. Claro, que yo lo conocía de memoria de haber Toulouse. jugado. Pero los tipos nos tenían siempre mucho respeto. Nunca, verá que siempre eran medio sobradores, sí. Pero a nosotros nos tenían un respeto. Nadie jodía mucho con los vamos a matar el partido inaugural, nada, no decían nada. Sabían la calidad de jugadores que tenía el equipo argentino. En ese momento estaba, no sé, Rorro, que andaba muy bien, está francés, Mario rompiéndola en Clermont, Nani rompiéndola hasta francés, Juan también, sí. O sea, había jugadores que ellos respetaban mucho. Manuel Contepomi también había. Manuel Contepomi estaba en Inglaterra. Ellos estaban en Inglaterra, sí, en Inglaterra. Y Felipe en Irlanda, pero también. Federico Martín en Biarritz estaba. Federico Martín en Biarritz, sí. Flaco Rimas en Perpiñán. Bueno, tenías un montón y eran muy respetados, así que no jodían con eso. ¿Y ese primer partido? Y ese primer partido nosotros llegábamos con un miedo, decíamos, bueno, nos teníamos fe y confianza porque habíamos entrenado bien y todo, pero también, los partidos no nos fueron tan bien, previos. Bueno, entonces era inauguración del Mundial contra el equipo local. Claro, pero también sabíamos que ellos iban a tener mucha presión, seguramente. Nos tenían que ganar. Entonces, como que de alguna manera eso nos dejó tranquilos, nos enfocó en decir, tenemos que arrancar bien los primeros 20 y después si arrancamos bien los primeros 20, todo el tiempo que corra después de eso va a ser presión para ellos. Así que bueno, nos conocíamos bastante y bueno, creo que planteamos un partido como lo veníamos planteando previo al Mundial con Francia, donde siempre le molestábamos y éramos un equipo que le incomodaba. Así que bueno. ¿Y cómo fue ese Mundial todo? El resto de los partidos, después juegan la semifinal, no, por el tercer y cuarto puesto de nuevo con Francia. Sí, fue espectacular ese, la verdad que fue un mundial increíble. Creo que para nosotros, los que estábamos en Francia ya hacía varios años, fue todavía más lindo porque la sentías como tu segunda casa, Francia, ¿no? Seguro. Entonces, había de hecho muchos franceses que ya medio que nos seguían a nosotros también, ¿viste? Era como medio loco, como que, bueno, está bien, tenemos a Francia, pero queremos que a los Pumas le vaya bien por Pato, por tal, por el ruso. Entonces por ahí algunos, ¿viste? Algunos de esos que tienen que nuestro equipo no está andando bien. Claro. Tenemos acá me paso a esto. Así que fue muy lindo, una experiencia hermosa y bueno, haber logrado por primera vez salir terceros, bueno, fue increíble, fue muy lindo. Sí. Pasó la etapa ahora postmundial, entras en el Toulouse y en una seguidilla de años jugando para Toulouse. Sí, fue. ¿Qué recordás de todas esas etapas? Porque llegaron, o sea, mantuvieron un nivel bastante importante varios años, ¿o no? Sí, la verdad, Martín, teníamos un equipazo. Después del Mundial 2007 pasa algo buenísimo en Toulouse, que es que pasa Yannick Bru como entrenador de forwards. Él había jugado el último año conmigo, antes del previo al Mundial. Cuando estábamos con Omar en los partidos previos, él nos llamó, nos dijo que iba a ser el entrenador, que tenía mucha confianza en nosotros, que bla, bla, bla. Y cuando volvimos, cambió completamente la forma de entrenar de Toulouse. Impresionante los cambios. Basta de kilómetros de correr. Sí, era un poco de eso. Siempre le gustó mucho la parte física, así que seguía siendo muy exigente, pero se actualizó un montón. Empezó a poner una lista de video que filmaba todos los entrenamientos, todo, que estaba 24 horas siguiendo el equipo, computadoras disponibles para los jugadores, no sé, pendrives, análisis del rival. ¿Los chips para el seguimiento del jugador o no? Todavía no estaba eso. En ese porque momento. Ahora creo que sí. ahora no te podés ahorrar nada. Los últimos años que jugué ya estaba, y sí, pero creo que es buenísimo, si se utiliza de la forma que corresponde. Entiendo como decís, creo que te controlan muy bien tu exigencia si te estás entrenando bien o si te estás entrenando flojo, estás bajando, pero también saben hasta dónde llevarte. Te sacan antes de lesionarte por ahí, porque ya venís de tantos golpes, de tantos metros recorridos y todo. Exacto. Bueno, sí. Lo tienen para eso. Después muchas veces no se usa. ¿Qué sé yo? Por ejemplo,
A mí me pasó una vez, yo después me termino rompiendo los ligamentos cruzados, pero venía jugando 8 partidos seguidos y yo le decía a los preparadores físicos, estoy muerto. Me dicen, pero seguís corriendo lo mismo de siempre, igual que siempre, no bajate. Pero estoy cansado, digo, no puedo más. Y supuestamente al otro partido me iban a dar descanso, porque 8 partidos seguidos, 80 minutos era un montón. Y justo se lesiona Thierry Dusautoir, que iba a ser capitán. Entonces, si no era capitán Titi, era capitán yo. Y me dicen, che, Pato, te necesitamos de partido, ¿estás? Bueno, dale, sí, estoy. No, ¿qué vas a decir? No estoy. Y bueno, justo ese fin de semana me rompí los ligamentos cruzados. Entonces, sí, es una herramienta que es muy útil. Hay que saber usarla y hay que animarse, creo, usarla a veces, aunque los partidos sean complicados, ¿no? Sobre todo en un torneo tan largo como es. Que creo que es lo que están haciendo el staff de los Pumas hoy, ¿no? Que están protegiendo más a los jugadores para que jueguen menos. Sí, hoy los jugadores hoy ya lo llevan todos, inclusive lo que es el protector bucal con un chip, claro, para los golpes en la cabeza y qué sé yo. Está buenísimo, no sé, vi que por ejemplo a Marcos Kremer esta ventana, en algunos partidos no lo hicieron jugar porque necesitaba descansar. Eso me parece espectacular, o sea, bueno, es un poco así. Porque bueno, va a permitir que ese jugador rinda en su mejor nivel todo el tiempo. Que se mantenga, porque viste, no solo tiene que mantenerse, viste, vos estás apuntando con este equipo al Mundial. Exacto. No es que estás apuntando a la temporada, a la próxima ventana, no. Tenés un proyecto a más largo plazo y los jugadores se te pueden ir rompiendo, entonces que hay que cuidarlos. Exactamente. Vale. Y bueno, así que nada, este tipo le dio un cambio de rosca a Toulouse tremendo, que a mí me pareció espectacular, y también se valoró mucho los forwards. Que pasaba que en Toulouse, viste, era mucho juego de 3/4, todos corrían rápido, tiraban la pelotita por acá. y el tipo este vino y dijo, muchachos, déjense de romper, esto es así, puso 2, 3 pautas, nos dio mucho más protagonismo, y el pack de Ford que teníamos nosotros, era una máquina, no sé por qué no lo potenciábamos, y la verdad que yo creo que nos dio un cambio de bocho tremendo, y ese año de hecho llegamos a la final de la Copa Europa, que perdemos con Münster 16-13, y salimos campeones de Francia. Y ahí arranca, bueno, unos años del club espectacular. Pero ese cambio que vos decís que le dio más protagonismo a los forwards, es tan así, si bien los forwards son la parte muy importante, también los backs, el tema pasa por la dinámica del juego, porque cuando tenés el scrum es dominante y ahí empezás a picarle los sesos a los contrarios, pero también tenés el line out, pero decís, ¿cuántos scrums hay por partido? 10 scrums, 12 partidos, así que los tuyos es la mitad, 5, esos seguro, y después los otros los empujamos. Pero es un tema del uso de la pelota. Después del scrum viene el juego. Bueno, pero había mucho de abuso, por ejemplo. No sé, era como pateaban al fondo y de repente algunas están buenísimas para contraatacar y otras no están tan buenas, tenés que patear. Entonces, pateaban al fondo y siempre contraatacaban. Entonces, vos forward, claro, algunas las que le avanzaban y todo. Vos levantabas la cabeza y tenías que correr 40 metros para atrás a salvar. Entonces, había mucho de eso. Creo que él ordenó un poco eso, obviamente. Teníamos unos 3/4 increíbles y era espectacular jugar con ellos. Tenías ese dúo de. Pero él lo que hizo, claro, fue un poco, bueno, momentos también donde los forwards tienen que ponerse picantes y tienen molen a 25, tenemos que hacer try. Listo. Y esas cosas que a mí me parece que nos dio una confianza tremenda, una unidad, pues también los 3/4 empezaron a valorar y decir, che, muchachos, tienen razón. Está bien, las que nos salen bien, nos corremos toda la cancha, somos buenísimos, pero tenemos que aflojar relajar los márgenes, bajar los márgenes de error. Y bueno, eso hizo que tuviésemos un juego más completo, que para mí fue la consecuencia de llegar a tantas finales, ¿no? ¿Eso estuviste cuántos años más ahí? Yo estuve un montón, yo me terminé en Toulouse en el 2017, estuve 11 años. 11 años, 17. Bueno, pero también pasó el Mundial 2007, el 2011 y el 2015, hasta el 2017, siempre jugando en Toulouse.
Sí, pero yo el Mundial del 2015 no lo juego, yo juego el 2011 y los primeros 2 años del Rugby Championship. Después ya no juego más en los ¿Motivo de por qué no jugaste en el 2015? El motivo, nada, fue porque, ¿Decisión de los entrenadores o un tema de lesión o algo? no, un tema político. Listo, no, El tema No, político. está bien, no, déjalo. En el 2011 jugué mi último mundial y 2012-2013 jugué el Rugby Championship. Los 2 primeros años. ¿Cómo fue tu último año en Francia? No, bien, fue un último En año. Racing. En Racing fue, para mí, yo con lo que me quedo, Martín, es que con el respeto y el cariño que tuve en el club, con el que fui recibido en el club. Eso a mí me conmovió de alguna manera. Y hasta. ¿En el Racing? Sí. Y después me encantó porque otro hermano de la vida que tengo y que amo con toda mi alma, que es Yannick Nianga, con quien jugué muchos años en Toulouse y soy muy amigo, ese año se retiraba en Racing. Entonces, el haber podido compartir ese año con él, estaba Manucho Cariza también, muy amigo, estaba Juan Imhoff, que yo no lo conocía tanto, pero nos hicimos muy amigos. Eterno del Racing. Claro, eterno de Racing. Alguno que ya va a pasar por acá. Sí, sí, no me cabe duda. Sí, lo voy a hacer. Y así Además, que fue un el viejo año. me entrenó a mí, así que. ¿Te entrenó vos, sí. José Luis? Sí. Un genio. Muy. Picante, picante. Sí, muy. No, el otro día tuvimos una comida, un asado en lo del Gato Hanley con Opuma del 65. Terrible. Vino Felipe. Ah, bueno. Estuvo un rato. Pero con José Luis sí tengo charlas picantes. Sí, divertidas. es muy divertido. Pero la comparación entre el Toulouse y el Racing, cambio como la atención, cómo te trataron, hubo diferencias. No, llegué, mira, yo soy un tipo bastante respetuoso y humilde, ¿viste? No, nunca voy a llegar a un club con alguna actitud soberbia. Aspiraciones, sí, grandes, grandilocuentes. Exacto, la verdad que cuando me fui de Toulouse dije, estaba dudando si me retiraba o no. Dije, el único club en Francia, le dije a mi agente que me interesa es Racing 92, porque por Yannick, por Manucho, y porque además es un club que pelea y me interesa. Si no, cerramos. Y me fui a jugar con los. Acabado el contrato. En Toulouse no te lo renovaban. Claro, no, ya me habían dicho que no me iban a guardar. Yo no sabía si iba a jugar un año más o no. Venía de muchas lesiones. En Toulouse yo ese año jugué 6 partidos nada más, porque venía de la rotura del ligamento cruzado. Entonces dije, terminar un año así, ¿qué hago? Juego un año más, ¿no? Y bueno, cuando salió la oportunidad de Racing dije, dale, pruebo más un año en Racing. Ese año en Racing, hice toda la pretemporada perfecta, venía espectacular. En Racing estaban viendo si arrancaba y me firmaban otro año. Y me saco el hombro una semana antes de que arranque el campeonato. En un entrenamiento. Así que, bueno, ya ahí. Ni hables de hombro. Yo tengo 2 operaciones de hombro, luxación recidivante 6. ¿En serio? 7. ¿Pero qué? ¿Te pones un saco y se te sale? No. Yo tenía. Es diferente de tipo de luxación. Yo tenía una luxación recidivante inferior. Yo me quedaba con el brazo así. Oh. El yo-yo gobeluso, no sé, vos, si se te sale para adelante, haces así para apagar la mesa de luz, se te sale de hombro. No, yo me quedaba así, clac, y lo tenía que poner colgando y me cruzco. No, a mí se me salió 6 veces en un año, pero 2 cirugías. Y después no, para el cabotaje andaba. Andaba fenómeno, para el cabotaje andaba fenómeno. No importaba. Pero bueno, terminaste. Bueno, y terminé jugando muy poco. Arrancando lesionado en el Racing. Sí, y terminé jugando creo que 4 partidos en todo el año. Después empezó de vuelta la rodilla a molestar y ya no pude jugar, no pude volver a jugar más. Y por eso te digo que fue muy lindo el recibimiento, el respeto. Yo en algún momento me acerqué al entrenador y le dije, no puedo jugar más, estoy hecho bosta. No me paguen, me daba hasta vergüenza, ¿viste? No me paguen, cortame el contrato, yo me vuelvo, no te hago ningún problema. O trae a alguien más, no, Pato, queremos que te quedes, sos importante, ayúdanos con los análisis de los equipos. Siempre una actitud impresionante y eso te iba a preguntar, todo ese tiempo que no podías jugar y estabas
estabas con este tema de la lesión y retirarte. ¿Cómo ocupabas el tiempo? Bueno, yo ahí... Escuché que analista de video, analizaba las situaciones, más parte del staff con el entrenador que con el juego, con los jugadores. Sí, en ese momento sí ayudaba un poco haciendo el trabajo por ahí oscuro, ¿viste? Que hacen los analistas de video, exactamente. Si identificabas algún patrón en alguna formación o algo así. El juego de forwards y ese tipo de cosas. Daba mi opinión simplemente, ¿no? Pero los entrenadores, acá remarco la humildad que tenían, me dicen, che, vení, traeme, ayúdame. Para mí eso fue muy lindo y después haber compartido. Pensá que yo con los chicos de Racing jugué durante 15 años en contra. Con muchos nos agarramos en todos los partidos, nos odiábamos. Entonces llegar al club y que te reciban tan bien y tanto respeto y con mucho cariño para mí fue, yo siempre lo digo, una experiencia humana increíble. Y después yo ocupaba el tiempo, ahí ya estaba estudiando, estaba terminando mi licenciatura, después hice un máster en marketing y desarrollo de negocios internacionales en Francia. ¿Todo en Francia? Sí. Cuando volví acá, siempre relacionado con la Universidad de Francia, hice otro máster en banca y mercados financieros a una universidad española que tiene un acuerdo con la francesa. Bueno, yo iba desarrollando negocios que hoy ya en ese momento ya había arrancado con mis sociedades, entonces aprovechaba el tiempo por ahí que tenía en casa para ir avanzando y preparando lo que iba a venir después del rugby, que yo ya sabía que a fin de ese año me retiraba definitivamente. Así que trataba de aprovechar el tiempo con ese tipo de cosas. Ya te volviste a Buenos Aires de alguna manera con una estructura armadita para poder... Sí, sí. No sé si terminarla, contame si la terminaste de armar o ya la tenías media armadita. No, sí, mi idea fue volver con algo más o menos armado. Ya tenía algo más o menos armado, obviamente después hay cosas que, por ejemplo, habíamos comprado en el 2016 un terreno con dos muy amigos míos ahí en Escobar, en el municipio de Escobar, es al lado del Disco de Pilar. Donde nosotros en ese momento lo habíamos comprado como inversión, dijimos lo vendemos en 3 años y finalmente estamos construyendo ahí. Acabamos de terminar el primer bloque de edificios de departamentos premium, de 2 y 3 ambientes, con amenities premium en un lugar espectacular, y hay previsto hacer 3 bloques más. Así que bueno, eso es una de esas cosas. En ese momento arrancamos un poco también con los chicos con los vinos, con 2, 4, 5, 6, con Manucho, con Euse y con el Flaquito Farías. La bodega y en Mendoza. Ahí la bodega en Mendoza. Tenemos, ahora compramos, nosotros veníamos tercerizando todo, ahora compramos 2 hectáreas de viñedos propios. Estamos abriendo la casa 2456 ahora ahí en Mendoza Capital, en la calle Emilio Civit. Tenemos también un proyecto que estaremos lanzando próximamente. Compramos una tierra para hacer un hotel, spa y bodega de exhibición, que ya tenemos todo el anteproyecto armado. Bueno, o sea, cosas que fueron avanzando ¿Ahí en la ruta del vino? a través de los años. Ahí en Gualtallarí, en el mejor terroir de Mendoza, te diría. Por supuesto, porque está el viñedo de ustedes. Obvio, no, pero en serio, justamente estamos en una zona donde los vinos al lado, en Gualtallarí, en Valleduco. Valleduco. Los vinos que han sido producidos al lado han tenido 100 puntos. O sea que para que te des una idea del terreno, del piso. La altura, las temperaturas suelo, son así ideales. Exactamente. Bueno. Y después nada, también, no sé, con otras cosas con las cuales también sigo trabajando hoy. No, a mí fue algo que me obsesionó un poco el tema de la reconversión, del post-rugby, ¿no? Creo que es un tema recontra interesante, recontra difícil. Y yo vi un montón de jugadores que por ahí fueron los mejores, considerados los mejores del mundo en su puesto en mi... ¿Lo hablas en mi generación? ¿A nivel local o internacional? Internacional. Y a nivel local,
No, es lo mismo. Yo veo que es muy difícil para muchos chicos. Reinsertarse en la sociedad después de haber jugado Sí, rugby. exactamente. Tenés que meterte en algo. Porque creo que, primero que tenés la dificultad económica, ¿no? Que creo que Sí, a diferencia de los jugadores de fútbol u otros sí, deportes, sí, básquet, etcétera, donde sí, si jugás 5 o 10 años afuera, sí, la verdad que económicamente, salvo que hagas muchas macanas, sí. estás como, Tenés, tenés una tenés un tranquilidad. restito, Sí. un... Creo que un jugador de rugby profesional sí tiene como para arrancar, te puedes Sí, comprar tu casa, sí. puedes tener 5, 6, si te fue muy bien, 10 años sin hacer nada, Sí. digo yo, ¿no? Mm. Pero, Pero llega el momento que tenés que pero no, encontrar algo. exacto. Entonces, Estás quemando las reservas, se te van... tenés que producir, te acostumbras a un nivel de vida que después es difícil bajar, pasás de ser recontra conocido a que a no te uno más. conozca, eso es uno más. Ya. Y hay Es... personalidades que están preparadas para eso y hay personalidades que no. Ah, Va, vos te va a y haber hay un pasado, montón. Martín. No, no, un montón. Eso te pasa. ¿Viste? Eh, De alguna manera va pasando y te vas, es como que te vas diluyendo del mundo de donde vivías. mm, Eso es. Bueno, en nuestra época fue bastante diferente. Era otro rugby, era menos conocido el rugby, ahora ya se ha hecho muy popular, entonces pasás a ser personajes bastante importantes y sí volvés a un mundo real que es otro mundo del que vivías. seguro. Y después, no sé, yo vi un montón de cosas que pasan, ¿no? Pero chicos que han caído en adicciones, depresión, Eso sí. no saben qué hacer de su vida, no tienen ninguna motivación. Te dicen que lo más lindo fue su etapa como jugador, que lo mejor que les pasó en la vida. Entonces, a mí había cosas que me sorprendían, porque digo, pará, la etapa de jugador es hermosa, es espectacular, pero es una etapa solamente, o sea, ¿Y has escuchado algo de eso afuera? un montón. Por ejemplo, yo te voy a dar Me alguien refiero, que, me refiero, párate, no a que los chicos o los jugadores, llegado a una etapa, se prende ahí y depresión o adicciones o lo que sea, sino lugares de contención. Si hay algún lugar donde esos jugadores que se están retirando y no tienen, o sea, de alguna manera, primero lo tienen que aceptar, porque, viste, vienen de vivir en una casa de cristal y se vienen acá y el cristal sigue, pero se va derritiendo. Entonces, no sé, algún grupo de contención, algo para guiarlos, algo para ayudarlos y de alguna manera bajarlo de la soberbia. Soberbias es uno, pero bajarlo de un par de pisos para la realidad que está enfrentando. yo creo que hay que prepararlos, ¿no? Por eso, creo que vendría muy bien que haya una estructura de sostén psicológico para poder atravesar esa etapa difícil y después que se podrían generar como hasta alianzas, ¿no? Creo que hay muchos sponsors, no sé, ya sea de la UAR o Sí, personales que pueden tener cada uno, que se pueden sí, acercar como para proponer formaciones, sí, para sí. proponer, che, mirá, estamos buscando ¿Qué o te nos interesa a interesa, vos? claro, Claro, desarrollarlo, ayudarlo a que entre en una empresa. sí. Como eso me parece súper importante. Yo mucho de lo que veo y con la gente que estoy en contacto, hay muy pocos chicos Ah, que se han preparado correctamente y que hoy están con algo muy seguro que quieren hacer, que les gusta y que pudieron salir mm. adelante. Creo que es una etapa muy complicada, muy complicada, mucho más complicada de lo que cualquiera se imagina. Ahora te pregunto eso. Mm. La Unión Argentina de Rugby tiene un listado de esos jugadores. Eh, ¿Los ve? Me refiero a que sabe que están en situaciones, hay un seguimiento, digamos, o algo, algún departamento o algo. Mira, Martín, que yo sepa, la verdad que no. No, Pero por ahí. me imagino que no, yo ya me lo Mm, imagino que no, porque es una cosa más que no tiene nada que ver con juegos, sino que es el post. Así que tendría que ser algo externo a la Unión Argentina de Rugby o alguien, no sé si la Unión de Buenos Aires, no sé. Además, por ahí, hasta un grupo de amigos.
¿viste? Mismos jugadores o amigos, ¿viste? Con psicólogos o con, de alguna manera, algo para ver cómo contener esa cantidad, los que más se pierden, pero también tenés los que no se pierden, que tienen sus cosas para hacer, para de alguna manera bancarlos o charlar y conversar con ellos, porque se viene. Sí, creo que va a ser, hoy creo que también los chicos, esto muchos lo van viendo, pero sí, creo que sería una ayuda buenísima, ¿no? Para todo. De vuelta, a nivel internacional, no sé, tengo el caso, por ejemplo, de Byron Kelleher. Ah, sí. Byron Kelleher, un tipo, pero ultra, mega reconocido. Pero el medio scrum de los Sí, All de Blacks. los All Blacks, que la rompe toda, vino a Sí, Francia, la jugó rompió toda. 200.000 años también. Un genio. Y el tipo era un tipo que vivía, le encantaba hacer que todo el mundo lo reconozca, ir a cualquier lado y tipo, acá estoy yo. Y en todos lados lo invitaban a comer, a tomar. Y cuando dejó de jugar, de un día para el otro se le fue. Lo único que sabía hacer, su único interés en la vida y su única pasión, no, ya no, viste, antes lo invitaban, no lo invitaba más, ya, bueno, no sé si tengo lugar para vos hoy, viste. Y el tipo cayó en una depresión. Bueno, adicciones, problemas con la mujer, muy, muy difícil. Y te da mucha pena ver a alguien con quien vos Sí. compartías tanto y querías, y viste que lo ves que se está yendo para cualquier lado y no sabés cómo ayudarlo. Es una cuenta pendiente por ahí que tiene el rugby, a ver cómo manejar, por lo menos nuestro deporte. Creo que en otros deportes debe pasar lo mismo. En todos los Seguro. deportes, cuando salen de allá, llegan a un cierto nivel y después se les termina, a todos nos termina en cuanto al deporte, algunos antes, otros después, pero se le puede hacer. Pero bueno, gracias Pato, ya está una linda charla, te agradezco muchísimo tu tiempo. Gracias a vos, Martín. Un Así placer como que, siempre. bueno, cerramos acá con Pato, nos encontramos en la próxima.